Episodio número 3436. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 7, la oración. Saludos y bendiciones con nuestro texto para memorizar que encontramos en Salmo capítulo 62, versículo 8. Pueblos, esperen en Él en todo tiempo, derramen ante Él su corazón. Dios es nuestro refugio. Salmo capítulo 62, versículo 8. Y por la gracia de Dios, como en cada cierre, siempre hacemos un breve repaso. Eso lo hacemos al final del programa. Y luego, ya al final, entonces compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos a entender todo lo que hemos de aprender y lo que nos falta. Si hay algo que no hemos entendido, que tú lo completes y que nos ayudes a ponerlo en práctica, que esto se refleje en una bendición directa para todo el que nos rodea, especialmente para nuestras familias. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La oración. En esta ocasión vamos a estudiar el libro El Camino a Cristo en el capítulo 11, bajo el título ¿Puede el hombre comunicarse con la divinidad? Si pensamos y hablamos más del Señor Jesús y menos de nosotros mismos, gozaremos mucho más de su presencia. Si nos dejamos guiar por nuestras dudas y temores, o antes de tener fe, procuramos resolver todo lo que no veamos claramente, las perplejidades no harán sino aumentar y agudizarse. Pero si nos acercamos a Dios, sintiéndonos desamparados y necesitados, como en realidad estamos, y con fe humilde y confianza, presentamos nuestras necesidades ante aquel cuyo conocimiento es infinito y que ve todas las obras de su creación y todo lo gobierna por su voluntad y palabra. Él puede y quiere atender nuestro clamor y hará resplandecer la luz en nuestro corazón. El espíritu puede elevarse hacia el cielo en las alas de las alabanzas. Dios es adorado con cánticos y música en las mansiones celestiales. Y al expresar nuestra gratitud, nos aproximamos al culto que les rinden los seres celestiales. Presentemos, pues, con gozo reverente delante de nuestro Creador, con alegría, cantos de alabanzas y son de música. Eso lo encontramos en el Camino a Cristo,
capítulo 11. ¿Puede el hombre comunicarse con la divinidad? Y luego de estas 3 interesantes citas, pudiéramos señalar algunas ideas. Una de ellas es lo que encontramos en la primera cita, y es que deberíamos hablar menos de nosotros mismos y más de nuestro Creador, de nuestro Dios, en este caso, del Señor Jesús. La segunda, que si no nos dejamos guiar por nuestras dudas y temores, y más bien agudizáramos la necesidad y el reconocimiento de que Dios es lo que necesitamos, entonces podríamos en ese sentido tener una mayor seguridad ante las perplejidades de la vida. Y la tercera cita tiene que ver con el espíritu de alabanza, de adoración, y cómo debemos presentarnos con reverente gozo delante de nuestro Creador, con alegría, alabanza y son de música. A continuación se hace la pregunta: ¿cuál de los conceptos de las citas anteriores te parece más inspirador? ¿Cuál de ellos representa un mayor desafío para ti? Aquí escribí: el concepto que me impacta más es el que dice que deberíamos de hablar más del Señor y menos de nosotros mismos, porque representa un mayor desafío para mí. Al igual que el rey Ezequías, yo también quiero mostrar mis glorias en vez de mostrar la gloria de Dios. Y es por eso que necesito, en vez de mostrar lo que tengo, mejor mostrar al Dios que tengo. Esa es mi respuesta. La siguiente pregunta: ¿qué lecciones adicionales podemos aprender de la vida de oración de otros personajes bíblicos? Hay varios personajes que se presentan. Uno es Esdras, otro es Nehemías, y hay otros que se concentran en el primer libro de Reyes, capítulo 8, y el segundo libro de Reyes, capítulo 13, además de Jeremías, Jonás y Habacuc. Pero pudiéramos señalar uno de ellos. Por ejemplo, Habacuc, capítulo 3 y el versículo 1, noten lo que dice: oración del profeta Habacuc sobre Siginot. Precisamente aquí Habacuc es un personaje que estaba orando por esta nación, cómo el pueblo se había ido tras lo que ellos consideraban más importante, y dejaban al pueblo y dejaban, en este caso, a la casa de Dios descuidada. Y de esos personajes podemos aprender que necesitamos en la vida de oración tener un énfasis marcado en lo que es más importante. La siguiente pregunta: ¿cuál es el papel del ayuno junto con la oración? Aquí escribí: el papel del ayuno es nada más y nada menos que complementar lo que ya Dios está haciendo en nuestros corazones. Es hablar con Dios como un amigo, y de esa manera tener un momento exclusivo de hablar con ese amigo en tiempo de calidad. Esa es mi respuesta. Y la última pregunta: ¿hay algo que te gustaría modificar o algo nuevo que desearías poner en práctica en tu vida de oración como resultado de la lección de esta semana? Comienza a hacer esos cambios ahora mismo. Aquí escribí: me gustaría poner en práctica lo de la alabanza, confesión, pedidos y gratitud, que es algo que a veces se me olvida, y en la oración únicamente me voy a los pedidos, pero necesito más alabanza, confesión y gratitud para que mis oraciones no sean solo peticiones. Esa es mi respuesta. La Biblia relata historias de personas que tenían una vida de oración vibrante y sostenida, y de otras que no la tenían. Al buscar en las páginas sagradas,
siempre encontramos a alguien con quien podemos identificarnos, independientemente del estado de nuestra relación con Dios. También encontraremos muchas promesas que nos animarán y guiarán en nuestra vida devocional. El crecimiento espiritual debe ser nuestra meta, nuestros ojos puestos en Jesús, el ejemplo supremo de todas las cosas y el autor y consumador de nuestra fe. Pasando al breve repaso, durante esta semana hemos visto diversas partes. El pasado sábado domingo estuvimos viendo Elías, la oración en medio de la crisis. Ahí estuvimos viendo cómo en el primer libro de Reyes, capítulo 19, del 1 al 18, se centra en la oración de Elías y cómo éste estaba en un abatimiento en algún momento determinado, porque luego de haber tenido una gran victoria en el Monte Carmelo, el profeta recibe la noticia de que Jezabel lo buscaba para matarlo. Y obviamente tuvo una interacción con Dios, y precisamente es eso, la oración. Es una oración en medio de la crisis, y Dios responde y da respuestas puntuales sobre este punto. También en la parte del lunes estuvimos viendo cuando parece no haber respuesta, y ahí decíamos que la clave es sincronizar nuestra voluntad con la de Dios, no de hombres, no simplemente pensamientos humanos, sino que sean pensamientos que tienen que ver con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios, porque los sí de Dios es porque Dios realmente sabe que lo necesitamos, pero cuando Dios dice no, es porque Él tiene algo mejor. Y a veces también nos puede decir espera porque ese no es el momento adecuado, o quizás no estamos preparados para recibir esa respuesta. También en la parte del martes estuvimos viendo Jesús nos enseña cómo orar, y aquí vimos dentro de varias cosas algunos aspectos que tiene la oración modelo del Padre Nuestro. Primero habla de reconocer nuestra relación con el Padre, de santificar su nombre, de pedir que venga su reino, de que sea hecha su voluntad, de que Él nos supla del pan nuestro de cada día, y también, obviamente, del pan espiritual. Habla de perdonar precisamente a los que nos han ofendido, como Dios también nos perdona. Habla de pedir a Dios que nos libre de la tentación y del reconocimiento del reino, de la gloria y el poder que solamente le pertenecen a nuestro Dios. Todos estos elementos Jesús nos enseña cómo orar. En la parte del miércoles estuvimos viendo alabanza, confesión, pedidos y gratitud, y todos estos elementos están en la oración de Daniel en el capítulo 9, desde el versículo 4 al 19, con todas sus partes. Alabanza, porque se adora a Dios; confesión y perdón, porque reconocemos quiénes somos y cómo debemos pedir ese perdón a Dios. También las peticiones de cualquier índole, y obviamente la acción de gracias, la gratitud, que no se puede quedar en una verdadera comunicación con nuestro Dios. En la parte del jueves estuvimos viendo otras preguntas acerca de la oración, y entre ellas sería ¿cuál es el papel de la fe en la oración? Decíamos que la fe y la oración van de la mano. También otra pregunta es ¿por qué orar cuando todo está bien? Y es que necesitamos reconocer cuánto más necesitamos de Dios, y no solamente creer que todo está bien y por eso no necesitamos orar, sino te necesitamos, oh Dios, para que este bienestar se mantenga, si es que proviene de ti. También otra pregunta era ¿por qué debemos orar si Dios lo sabe todo? Y decíamos
que no era para darle a conocer a Dios necesariamente lo que necesitamos, porque ya Él lo conoce, sino de capacitarnos a nosotros para poder elevarnos a Él. Esto y más estuvimos aprendiendo toda esta semana. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en esta semana? Hemos aprendido que la oración es mucho más que pedir cosas. Es una relación viva con Dios. También que la oración no cambia solamente circunstancia. Primero cambia a la persona que ora. Esto y más estuvimos aprendiendo toda esta semana. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias infinitas te damos por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos que tú puedas perdonar nuestros pecados, que pongas en nosotros el deseo de orar más, de hablar más contigo, también de tener una relación estrecha contigo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la próxima semana, la lección número 8, la fe. Esta semana estuvimos estudiando la lección número 7, la oración. Con nuestro texto para memorizar que encontramos en Salmo capítulo 62, versículo 8. Pueblos, esperen en Él en todo tiempo, derramen ante Él su corazón. Dios es nuestro refugio. Salmo capítulo 62, versículo 8. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Jehová Jireh, y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Es vía WhatsApp al +1 203 536 7242. Repetimos, +1 203 536 7242. Y también se pueden comunicar con su servidor vía WhatsApp al +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris Y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.